Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un tema muy importante que nos va a ayudar a ganar nuestras partidas de ajedrez. Se llama la actividad de las piezas. Este es un tema muy importante. Ya tenemos que saber cuándo una pieza es activa y cuándo una pieza es inactiva. Si observamos aquí, este caballo es sumamente activo. ¿Por qué? Porque el caballo está dentro del centro principal y amenaza con posicionarse en una casilla del centro principal, pero es una casilla que pertenece al bando del oponente. Si lo comparamos con una guerra, es como si invadimos el terreno contrario y nos apoderamos del terreno contrario, ¿no? El caballo amenaza con venir ahí. Entonces este caballo es muy activo. El alfil controla muchas casillas del centro, a la vez que controla toda esta diagonal y ataca sobre el peón del enroque. Si comparamos este caballo y este alfil contra este caballo y este otro alfil, podemos darnos cuenta que el caballo negro y el alfil negro están inactivos porque el alfil negro se estrella contra su propio peón. No está atacando, solo está defendiendo. El caballo negro solo está defendiendo un peón, no domina ninguna casilla del centro principal y entonces eso hace que este caballo y este alfil sean más activos. Ahora observemos la ubicación de las torres. Las dos torres blancas se encuentran en columnas semiabiertas, mientras que la torre negra se encuentra en una columna que está semiabierta pero se estrella contra su propio peón. La otra torre se encuentra en la esquina, no se ha movido. Entonces, las dos torres no se protegen mutuamente ni se comunican. Observen la posición de la dama, controlando toda esta diagonal. Por eso se dice aquí que las blancas están en una posición más activa. Ya. Si observamos aquí este otro ejercicio, podemos darnos cuenta, miren, la torre blanca domina una casilla libre de peones, una columna libre de peones, una columna abierta. La otra torre apoya el avance de su peón. Este es un peón pasado. Entonces, este peón avanza y puede dar el triunfo. El caballo está al extremo. Miren, la dama está bien ubicada. Y obviamente las negras tratan de impedir que el peón blanco llegue a coronar. El peón sigue avanzando. Ahora la torre no se puede mover. Y el caballo amenaza con venir a E5 para apoyar al peón y a la vez el caballo desde E5 va a presionar sobre la casilla F7. Las negras buscan el cambio de damas. Tenemos que saber cuándo nos conviene cambiar una dama y cuándo no. Cuando estamos atacando, tenemos un peón pasado, tenemos más ataque, no nos conviene, no nos conviene cambiar un peón, una dama, perdón. A las negras sí les conviene. Así que las blancas juegan dama F5 para evitar el cambio de damas. Defiendo a mi peón y amenazo al peón de H7. En cualquier momento puedo meter mi caballo a G5 y empezar a presionar. O también caballo E5. Defiendo a mi peón y a la vez ataco a la dama. Y ataco otro punto vulnerable que sería F7. Juega H6 para evitar que el caballo venga a G5. Torre C1. Nos apoderamos de una columna libre de peones, aprovechando que el peón está bien defendido por la dama. La dama se retira. Si observan, la dama y el caballo están en un extremo.
Y ahora la torre defiende al peón. Recuerden que una torre en séptima fila es sumamente peligrosa porque también ataca al peón de A7. B6 quiere jugar, las negras quieren jugar la dama a G6 porque quieren cambiar las damas, porque saben que si cambian las damas, las blancas pierden más ataque. Caballo E5 para buscar jugar en C6, ¿no? Y controlar, evitar que el caballo venga aquí. Ya el caballo no puede venir ahí porque lo capturaríamos. Dama B6. Y ahora buscamos el cambio de torre. Si la torre de D8 captura la torre de C8, pues el peón va a coronar. Y no es algo que no le conviene a las negras. Caballo B7 para defender a su torre. Y caballo C6 para empezar a atacar a la torre. Caballo D6 ataca la torre y ataca la dama. Y cambiamos, capturamos una torre. Bueno, sacrifican la dama. Y ahora están amenazando con ingresar su peón y recuperar la dama que la han sacrificado. Y se rindieron, en esta posición se rindieron las negras. ¿Por qué se rindieron las negras? Porque no hay muchas alternativas. Si la torre captura aquí, este peón ingresa ahí, pide una dama. Si el caballo viene ahí, entonces cambiamos la torre, jaque. Y el peón llega ahí, se convierte en dama. La dama captura. Y las blancas se quedarían con torre y caballo y las negras solo con caballo. Por eso es que las negras se rindieron. Entonces, ese es un tema muy, muy importante que nosotros tenemos que entender, la actividad de las piezas. Cuando jugamos una partida de ajedrez, tenemos que asegurarnos que nuestras piezas estén activas. Nuestros caballos, nuestros alfiles, la dama, la torre muy activa, controlando columnas abiertas. El rey en los finales también se va hacia el centro. Entonces, este es un tema muy, muy importante, la actividad de las piezas. Vamos a ver un video que nos va a enseñar sobre la actividad de las piezas. Le voy a compartir la pantalla y el sonido. Presten mucha atención. Vamos a ver este tema sobre la actividad de las piezas. Vamos a estudiar una partida de ataque muy ilustrativa. La partida comenzó con las jugadas E4, E5 y ahora las blancas hicieron F4, entrando en el gambito de rey. Las negras aceptaron el reto y capturaron el peón con E por F4, a lo que las blancas respondieron con alfil C4, el gambito de alfil. Las negras hicieron ahora dama H4 jaque y ahora no es posible G3 porque las negras harían F por G3 y estarían amenazando avanzar el peón a G2 que daría jaque a la descubierta con la dama y luego capturarían la torre, así que las negras ganarían. Por ejemplo, si ahora las blancas hicieran caballo F3 atacando a la dama, las negras continuarían G2, jaque con la dama, y después de caballo por H4, las negras capturarían la torre blanca convirtiéndose en una dama y tendrían una torre de ventaja. Así que por eso después de la jugada dama H4 jaque, las blancas hicieron rey F1 y ahora las negras hicieron la interesante jugada B5, que sacrifica otro peón con la idea de desviar el alfil de C4 de esta peligrosa diagonal. La partida siguió alfil por B5 y las negras continuaron caballo F6, desarrollando su caballo y atacando el peón de E4. Si ahora las blancas hicieran E5, entonces estarían perdiendo demasiados tiempos y no estarían desarrollando sus piezas, y las negras podrían atacar con caballo G4, que estaría ya amenazando dar mate en la casilla F2, y las negras ya tendrían la iniciativa. Por ejemplo, ahora no sería posible dama E2 para defender la casilla F2, porque las negras continuarían caballo por H2 jaque, el rey blanco no puede moverse y las blancas tendrían que sacrificar su torre.
Por eso, después de la jugada caballo F6 de las negras, las blancas hicieron caballo C3 para defender el peón N4 y acelerar el desarrollo de sus piezas. Ahora las negras contestaron caballo G4, amenazando dama F2 que sería jaque mate, y las blancas lo defendieron con caballo H3. La partida siguió caballo C6, las negras siguen desarrollando sus piezas, y ahora parecía una buena jugada para las blancas D4, sin embargo esta jugada debilitaría la casilla de 3 y las negras podrían hacer caballo E3 jaque, con lo cual las blancas tendrían que hacer alfil por E3, pero después de F por E3, las negras tendrían un juego muy libre. Tienen la opción de hacer dama F6 que daría jaque y luego podrían capturar el peón en D4, la torre podría venir a B8 que atacaría el alfil en B5 y amenazaría también con capturar en B2, el alfil de casillas negras podría también desarrollarse con facilidad, las negras podrían enrocarse, una vez que las negras muevan el peón de D, el alfil de C8 podría capturar el caballo en H3, las negras tendrían muy buen juego y el rey blanco ha perdido el derecho a poder enrocar. Así que después de la jugada caballo C6, en la partida las blancas hicieron caballo D5, intentando contraatacar y están amenazando capturar en C7 para luego ganar la torre en A8. Ahora las negras podrían haber hecho simplemente alfil D6, que defendería el peón en C7 y continuarían con el desarrollo de sus piezas. Sin embargo, después de la jugada caballo D5, las negras continuaron caballo D4, acercando el caballo hacia el rey blanco y amenazando también capturar el alfil en B5. La partida siguió caballo por C7 jaque y después de rey D8, caballo por A8, las negras hicieron F3 y ya están llegando con su ataque. Ahora sería un grave error capturar el peón con G por F3 porque las negras darían mate después de dama por H3 jaque y si las blancas hicieran rey E1, entonces continuarían dama H4 jaque y después de rey F1, dama F2 sería jaque mate. Y si después de dama H3 jaque las blancas hicieran rey G1, entonces las negras continuarían alfil C5 y están amenazando caballo E2 que daría jaque doble a la descubierta, que sería jaque mate, y las blancas no pueden impedirlo. Por ejemplo, en caso de F por G4, las negras continuarían caballo E2, jaque mate. Así que después de la jugada F3, en la partida las blancas hicieron D3 y están amenazando alfil G5 que daría jaque y ganaría la dama negra. Así que las negras hicieron F6 para controlar la casilla G5 y ahora las blancas tendrían que haber hecho alfil F4 sacrificando el alfil de B5 pero trayendo piezas para defender a su rey. Sin embargo, después de la jugada F6, las blancas hicieron alfil C4 para defender su alfil, a lo que las negras respondieron D5 y las negras están demostrando que es mucho más importante abrir líneas para activar las piezas que el material. La partida siguió alfil por D5 y ahora las negras podrían haber ganado directamente con la jugada F por G2 jaque. Después de rey por G2, las negras continuarían caballo E3 jaque, obligada sería capturar el caballo, porque si no las blancas pierden la dama, así que las blancas tendrían que hacer alfil por E3, pero ahora las negras seguirían alfil por H3 jaque, y después de rey G1, que es jugada única, las negras continuarían alfil C5 y ya están ganando. Por ejemplo, ahora no es posible alfil por D4, porque alfil por D4 sería jaque mate. Y si las blancas hicieran C3, atacando el caballo, entonces las negras continuarían dama C4 y están amenazando tanto capturar el alfil en E3 como caballo E2 y luego capturar el alfil. Y las blancas estarían indefensas. Por ejemplo, en caso de C por D4, seguiría dama por E3 jaque mate. En caso de alfil por F4, seguiría caballo E2 jaque mate. Y si después de la jugada dama F4 las blancas hicieran dama E1, por ejemplo, pues seguiría igualmente caballo E2 jaque y después de dama por E2 la partida seguiría alfil por E3 jaque, única sería dama por E3 y dama por E3 jaque mate. Sin embargo, en la partida después de la jugada alfil por D5, las negras hicieron alfil D6 y ahora las blancas podían haber aprovechado su oportunidad y haber hecho la jugada E5, con idea de despejar la diagonal del alfil y así poder acercar el alfil para defender al rey. Por ejemplo, en caso de alfil por E5, las blancas harían alfil por E3 y podrían defenderse perfectamente. Y si después de la jugada E5 las negras hicieran caballo por E5, entonces las blancas podrían continuar caballo F4, quitando el caballo de la casilla H3, donde podría ser atacado por el alfil negro, y defendiendo al mismo tiempo la casilla G2. La partida podría seguir, por ejemplo, G5 atacando el caballo, a lo que las blancas responderían dama D2, con la idea de que si las negras hacen G por F4,
Entonces las blancas continuarían dama A5 jaque y después de rey E8 continuarían dama A4 jaque y van a recuperar el caballo sacrificado y tendrían más posibilidades de defenderse que en la partida. En la partida, sin embargo, después de la jugada alfil D6, las blancas hicieron dama E1 intentando cambiar damas, pero las negras continuaron F por G2 jaque y después de rey por G2, pausa el vídeo y piensa la continuación con negras. En esta posición las negras ya ganan con una extracción del rey. Después de la jugada dama por H3 jaque, el mate es inevitable. Ahora no es posible rey G1 porque caballo F3 sería jaque mate, así que después de la jugada dama por H3 jaque, las blancas hicieron rey por H3, a lo que siguió caballo E3 jaque a la descubierta con el alfil, la casilla G2, G3 y G4 están cubiertas por las piezas negras, así que única es rey H4, a lo que las negras contestaron caballo C3 jaque y después de rey H5, que es jugada única, las negras hicieron alfil G4 jaque mate. Una partida realmente instructiva. Si quieres aprender técnicas efectivas Bueno, tal como vimos en el video, es muy importante que nosotros podamos entender este tema de la actividad de las piezas, ya que nos va a ayudar a ganar nuestras partidas de ajedrez. El tema de la actividad de las piezas es un tema muy importante. Por decir, aquí tenemos otro ejemplo de lo que es actividad de piezas. Aquí, como observamos, las blancas tienen un peón en la sexta fila, tienen un alfil muy fuerte, controlando toda esta diagonal. El caballo está muy bien ubicado. Y la dama también defiende el peón. El alfil está bloqueado por su propio caballo. Así que aquí en esta posición, lo que se tiene que hacer en esta posición es buscar el dominio absoluto de esta columna, porque la torre aquí no hace mucho, ¿no? Hay que luchar por esa columna y ahora la dama se apodera de esa columna y como vemos este tema, la actividad de las piezas es muy importante. Miren, el caballo está en una casilla central, el caballo amenaza con jugar G6 y a la vez el caballo defiende al peón. Es muy importante en el ajedrez tener mis piezas protegidas. Cuando tú tienes tus piezas protegidas, tienen más posibilidad de ganar, tienen más posibilidad de hacer mejores jugadas. Porque el oponente te va a atacar. Pero observen acá, miren, el caballo está bien defendido por el peón. El alfil está bien defendido por un peón, por el caballo. Entonces, la dama amenaza con venir acá. Ese tema es lo que ustedes tienen que buscar si quieren ganar una partida de ajedrez. Tener sus piezas activas. Ahora el rey sale. La dama ingresa y amenaza con hacer un jaque por la retaguardia. Si dama G8 sería muy peligroso. Dama C2 para hacer jaque. Y el rey lo que tiene que hacer es buscar esconderse, más o menos por acá tiene que venir el rey. Otro jaque, entonces rey H2, jaque. Y ahora el caballo cubre al rey. Y las negras ya no pueden hacer jaque al rey. El alfil está bien protegido. El peón y el alfil se protegen mutuamente. Y la amenaza es dama G8, dama F7. Es una fuerte amenaza. Dama F7 y luego dama G8 sería jaque mate. Y aquí el caballo hace jaque al rey. Y el rey no tiene dónde escaparse. Por eso es que aquí, como el rey no tiene dónde escaparse,
Entonces, la dama se sacrifica. Y bueno, al final las negras se rinden. Otro tema muy importante es la actividad en el final de juego. Observen aquí, miren. Las blancas tienen 7 peones, las negras también tienen 7 peones. Pero aquí va a ganar el bando que tiene las piezas más activas. El bando que tiene las piezas más activas va a ganar. Le toca jugar a las piezas negras. El alfil está más activo que el caballo, porque el alfil controla, miren, muchas casillas, controla el alfil, casillas muy importantes. Y el caballo aquí, pues, solo controla pocas casillas, ¿no? Entonces, le toca jugar a las negras. ¿Cuál sería la mejor jugada que deberían hacer las piezas negras? Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían? Escríbame al chat del Zoom cuál es la mejor jugada que deberían hacer las piezas negras. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada harían? Fabián dice peón C4. Fabián dice peón C4. Fabián dice que movería el peón a C4 para atacar al caballo. Vamos a ver qué dicen los demás. Alexander también dice C4. Alexander dice también C4. Vamos a ver qué dicen los demás. Si ustedes fueran las negras, ¿qué jugada haría? Michael también dice C4. Arturo dice A5. Arturo dice que jugaría A5, o sea, mover este peón ahí. Esa es la jugada de Arturo. Vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. Francisco dice rey F6. Francisco dice rey F6, rey acá. Joaquín Ayala dice A5, peón A5. Mover el peón ahí. Ya, bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dicen los demás. Las negras, ¿qué jugada harían las negras? Esa es la pregunta que hemos hecho. ¿Qué jugada harían las piezas negras? Carlos Tadeo dice A5. Christopher también dice A5. Nicolás dice C4 para atacar al caballo. Bueno, vamos a ver qué dicen sus demás compañeros. A ver, ¿quién es Shadow? Shadow, a ver, pongan su nombre correctamente. No sé quién será Shadow. Bianca dice C4. Alejandro, rey de 6, dice Alejandro. Iván Flores dice C4 también. Bueno, vamos a dar 2 minutos más y cerramos el chat del Zoom. Envíenme su respuesta, los que todavía no lo han hecho. 2 minutos y cerramos el chat del Zoom.
Listo, vamos a ver las demás respuestas. Adrián dice C4. Bueno, me parece que ya todos han enviado sus respuestas, así que vamos a ver cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición. Uy, se nos fue. Bueno, vamos a volver a poner. Ya. ¿Cuál sería la mejor jugada aquí en esta posición? La mejor jugada aquí, C4 no es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque al jugar C4 atacamos al caballo, pero le damos actividad al oponente. El oponente ahora lleva su caballo D4 y este caballo que estaba inactivo se vuelve activo y amenaza con jugar C6, capturar aquí, atacar el alfil. Aparte que el caballo controla esta casilla, ni siquiera el peón ahí puede avanzar porque sería capturado. Y si se le ocurre a las negras capturar ahí, entonces miren lo que va a pasar, se queda con dos peones centrales. Por eso en el ajedrez tenemos que tener mucho cuidado con la jugada que hacemos, porque una sola jugada nos puede llevar a la derrota. También me habían dicho A5, y A5 no es la mejor jugada porque movemos un peón del extremo, entonces el caballo está mal ubicado ahí, el caballo busca reubicarse y después que juguemos rey F6, entonces el caballo puede buscar actividad, digamos ahí, por decir, ¿no? Un ejemplo, y atacar al alfil. O la otra opción sería que el rey pueda jugar ahí y está buscando actividad. Lo que pasa es que este rey, para ganar, tiene que tratar de llegar y eliminar uno de estos dos peones. Entonces el rey llega a tiempo, ¿ve? Llega a tiempo de defender esos peones. Entonces por eso A5 no es la mejor jugada. Lo que tenemos que darnos cuenta aquí es que este caballo está inactivo, mi alfil está controlando bien. ¿Qué puedo hacer para ganar? Tengo que ver la estructura de peones. La estructura de peones del blanco está mal. Miren, yo tengo tres peones aquí que se protegen entre ellos. Las blancas tienen cuatro peones, pero aquí hay dos peones desprotegidos. Si yo puedo llegar con mi rey y eliminar uno de estos dos peones o los dos peones, entonces voy a ganar la partida, porque luego estos peones de aquí van a avanzar y van a coronar. Así es como tengo que crear mi plan de juego. Entonces la mejor jugada es F6. Rey E2, el rey trata de venir y llegar aquí. Rey F4. Y el rey viene para tratar de eliminar el peón. Rey G2, el rey llega a tiempo. Y ahora el alfil controla que este caballo no se reubique. O sea, este caballo ya no puede moverse por ninguna de estas dos casillas. Lo está limitando en sus movimientos. Esa es una buena técnica, limitar a mi oponente en los movimientos de sus piezas. El rey solamente va a tener que irse a la esquina. Precisamente el rey se va a la esquina. Y vengo aquí, ¿para qué? Para atacar al peón. El caballo quiere venir por aquí, pero después de ir por aquí, no va a poder ir ahí porque el alfil lo está controlando. Estoy atacando ese peón. B4 y B2. Estoy atacando su peón y a la vez su caballo. Así que mueve su caballo. Limito el movimiento, no le permito que él me capture. Y en cualquier momento voy a eliminar uno de estos dos peones. El caballo, capturo ahí un peón. Voy a capturar otro peón más. Él captura también un peón. Pero el caballo luego no tiene dónde irse porque todas las casillas donde puede ir están bien controladas.
el alfil domina el centro principal. Elimino otro peón. Y este peón se va y va a dar el triunfo. El caballo trata de llegar. El rey viene a detener este peón. Y ya esta partida es ganada, ¿no? Bueno, muy bien. Esa ha sido la clase del día de hoy sobre la actividad de las piezas.